Bueno, yo para cumplir con los 10 minutos traigo esto escrito. Los cambios necesarios en marcha y en discusión hoy en Cuba, donde como en ocasiones anteriores las ideas están jugando su papel junto con los acontecimientos, constituyen un proceso profundo que intenta superar una situación real. Me explico. El propósito socialista en Cuba ha logrado transformar culturalmente a la sociedad cubana. Cuba es libre, verdaderamente libre. Las conquistas sociales alcanzadas se han podido mantener contra viento y marea en los duros años del periodo especial. Los logros en la salud y el desarrollo de la medicina, la educación, los deportes, la dignificación de la política y del ciudadano, entre muchos otros, constituyen patrimonio de la sociedad cubana que el pueblo ha defendido por su significado humanista, porque nos ha hecho mejores seres humanos. Pero el propósito socialista, asumido y conscientemente defendido por las grandes mayorías, no ha alcanzado los niveles necesarios de eficiencia económica. Y si bien las estrecheces de estos años nos han obligado a ser más ahorrativos y altamente eficientes en el ámbito familiar, las prácticas económicas en la producción y los servicios no han forjado una verdadera conciencia económica socialista en la población. El proceso que tiene lugar hoy en Cuba puede verse también como un nuevo proceso de rectificación que se inscribe en la lógica de la revolución socialista como una gran rectificación histórica. No se trata solo de que la sociedad cubana sea capaz de procesar los datos que ofrece hoy la cambiante realidad y adoptar medidas creativas de adaptación y avance, sino además de prestar atención a los errores cometidos a lo largo de 50 años. Ahora bien, esta rectificación no está condenada al éxito. Presenta grandes y complejos desafíos, entre ellos el de superar el igualitarismo malo. Digo malo porque también hay uno bueno. El igualitarismo bueno es el que nos sitúa a todos en Cuba en plena igualdad de oportunidades, en plena igualdad en la educación, la atención médica, la asistencia social y otros derechos. Lo que se condice con un postulado básico, y es que al socialismo no le puede sobrar nadie. Ese igualitarismo bueno es ya para un país con escasos recursos y bloqueado todo un programa. Pero si la sociedad cumple con el ciudadano debe cumplir con la sociedad. Un eje esencial en este proceso de cambio es la necesaria articulación eficiente de la actividad económica, la organizativa, la jurídica normativa y la ideológica política, sin lo cual no se puede avanzar en la construcción socialista. Y si bien luego de medio siglo se han acumulado en esta dirección valiosas experiencias, la rectificación en curso, comenzada por la actividad económica a la que se dedican los lineamientos que considerará el sexto Congreso del Partido Comunista de Cuba, tendrá en lo adelante que dar cuenta de importantes transformaciones en las leyes, en las normas, en la organización, en las prácticas políticas, en la comunicación social. Este proceso de rearticulación debe contribuir a su vez a crear las condiciones propicias para una mayor eficiencia económica como parte de la eficiencia social del sistema. Y es que las nuevas transformaciones no son ni pueden verse como simplemente económicas. Cuando, por ejemplo, se habla de incrementar el ahorro y la eficiencia, se habla no solo de conciencia económica, de esfuerzo, de dedicación, sino que las medidas concretas para avanzar en este sentido incluyen la racionalización de las plantillas y con ello el cambio de ocupación y de hábitos de vida de más de 1 millón de trabajadores y consecuentemente de sus familias. Cuando se habla de eliminación gradual de la libreta de abastecimiento, se trata de cambiar un esquema de vida, una costumbre, algo habitual, una seguridad adicional e importante con la que los cubanos hemos contado por casi medio siglo. Cuando se habla de retribuir a cada quien según su aporte a la sociedad, estamos hablando de reconocer diferencias entre las personas, económica y éticamente justificadas desde la concepción socialista,
pero desacostumbrada durante años en la sociedad cubana. Cuando se habla de incrementar el trabajo por cuenta propia y la iniciativa económica individual y grupal en un escenario en el que las relaciones mercantiles tendrán un mayor protagonismo, estamos hablando de transformaciones en las relaciones de una parte importante de la población, no solo con el Estado revolucionario, sino con toda la sociedad, y con ello de una cadena de interrelaciones que tendrán consecuencias en la psicología social, en la organización política, el ordenamiento jurídico, etc. Para realizar en la práctica el carácter revolucionario de las propuestas, hay que desafiar poderosas fuerzas internas y externas. Entre las externas sobresalen el bloqueo económico y la hostilidad sistemática de los Estados Unidos contra Cuba, la realidad de un mundo predominantemente capitalista, reproductor de los patrones establecidos por el capitalismo tardío y las continuas campañas mediáticas contra la revolución y el socialismo cubanos. Entre las internas sobresalen en primer lugar el burocratismo, los intereses espurios que se han enquistado en diferentes espacios del sistema social, las manifestaciones de corrupción, la inercia de las prácticas a las que nos hemos acostumbrado, el acomodamiento, la ignorancia y la mediocridad. No por gusto, nuestro presidente, el compañero Raúl, nos ha convocado a la más plena y consciente participación de todos en las decisiones y en las acciones. Ahora bien, a mi modo de ver, el principal desafío que la magnitud y profundidad de estos cambios plantean al pueblo cubano y a su revolución socialista estriba en que a la larga el topo del mercado no socave los fundamentos de la cultura socialista forjada al calor del proceso revolucionario. La economía cubana necesita crecer y desarrollarse, pero la lógica de ese imprescindible crecimiento no puede ser la que hoy predomina en el mundo extraviado por el capitalismo tardío. Por ello resulta esencial, y lo será mañana, el correlato ideológico y político que nos preserve del consumismo, que no confunda desarrollo con crecimiento ilimitado, que terminaría cediendo a las fuerzas centrípetas del mercado, que preserve a la sociedad cubana del afán de lucro y del antagonismo entre personas y grupos. El socialismo es un proceso consciente, pensado, es ciencia, y como tal merece ser tratado, y no puede ceder al voluntarismo. El mercado existe en el mundo desde hace milenios. El capitalismo no lo inventó, sino que lo desarrolló exponencialmente. Siempre afirmo que si el mercado no hubiera sido necesario, hace rato la humanidad lo hubiera desechado, como desechó en su momento el hacha de piedra. Y ese mercado ha dejado en todos nosotros una psicología de intercambio de equivalentes. Quien piense que podemos obviar las relaciones mercantiles en la transición socialista debe estar dispuesto también a cambiar su casa por una tortilla. Solo que lo que se produce en el socialismo estará marcado por el plan, por la política, por la ideología, por la ética, en fin, no son mercancías iguales, pero sí se continúan intercambiando equivalentes en un amplio espacio de las relaciones sociales. Compañeras y compañeros, finalmente unas breves ideas. Todo indica que nos encaminamos hacia una economía mixta, con diferentes formas de propiedad, con claro predominio de la propiedad social socialista y por consiguiente con diversos modos de articular con el Estado y con la sociedad en su conjunto. Eso significa que habrá gestión basada en el presupuesto, habrá autogestión, habrá cooperativas, asociaciones, cuentapropistas, en fin, un conglomerado de actividades económicas diferentes. Si la economía es mixta, las soluciones no pueden ser únicas, pero sí deberán estar siempre en consonancia con la planificación socialista, flexible y eficiente, basada en el consenso social y bajo control jurídico, político y popular. Amigas y amigos, en Cuba necesitamos ahora de toda la experiencia y el saber acumulado en este camino ignoto del socialismo, como dijera Raúl. Necesitamos la sabiduría de ideólogos, luchadores y pensadores que ya no están, como Carlos Rafael Rodríguez y el Che, pero no cometiendo el error de querer trasladarlos de modo ahistórico.
el Che, tan indiscutiblemente presente en Cuba, en nuestro pensamiento, en nuestra historia y en nuestra ideología, personalidad analítica, crítica y realista, despojada de toda vanidad, probablemente hoy en muchos aspectos pensaría de modo diferente y propondría otras alternativas, siempre dentro de los principios revolucionarios. Nos lo dejó bien claro en su ensayo El socialismo y el hombre en Cuba. Pero se necesita no solo de ellos, sino de la experiencia y el saber de todo el pueblo trabajador. Esos que han acudido, como ya recordó Germán, a más de 120.000 reuniones de debates, entre ellos los más de 50.000 economistas y contadores que participan diariamente de la experiencia viva del camino cubano al socialismo. Ese pueblo que todos los días nos dicta las mejores conferencias. Lo dijo Fidel, el pueblo es el gran maestro de todos los revolucionarios. Ya expresé que estas transformaciones no están condenadas al éxito. Pensar que ya tenemos la solución y que no hay que preocuparse nos desmovilizaría y debilitaría, y el desafío es demasiado grande para dormirnos sobre los laureles. Muchas gracias.